Veces la vida se siente como una habitación que se queda sin aire mientras las paredes se cierran lentamente sobre ti. No es solo la falta de dinero, sino el peso de una sombra que te persigue a cada paso, recordándote que le perteneces a tus errores del pasado. Esta es la crónica de cómo una mujer que lo había perdido todo, incluso la fe en sí misma, encontró en el silencio de su mayor crisis la llave maestra para abrir las puertas de su libertad. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre tu forma de ver el valor de tu propio esfuerzo y el significado real de la abundancia. El frío de la ciudad de Bogotá parecía colarse por las grietas de la ventana de aquel pequeño apartamento donde Andrea pasaba las noches en vela. Sobre la mesa de madera desgastada se acumulaban sobres de color crema y rojo, cada uno con una cifra que parecía crecer por cuenta propia mientras ella dormía. $10,000 era el número que martillaba su cabeza cada mañana al despertar. Para muchos, esa cifra podría parecer manejable, pero para alguien que apenas lograba cubrir el costo de un almuerzo sencillo, era una montaña imposible de escalar. El sonido del teléfono se había convertido en un enemigo constante, un eco de voces exigentes que reclamaban una parte de su vida que ella ya no tenía para entregar. Andrea miraba sus manos y sentía que estaban vacías, no solo de monedas, sino de propósito. Había intentado todo lo que la lógica le dictaba. Trabajó horas extra en la oficina de archivos, vendió la poca joyería que heredó de su abuela y dejó de salir con sus amigos para ahorrar cada centavo posible. Sin embargo, por más que se esforzaba, el total de sus deudas apenas bajaba unos pocos dólares, mientras los intereses subían como una marea implacable. Se sentía atrapada en una carrera donde la meta se alejaba cada vez que ella lograba dar un paso hacia adelante. La angustia no era solo financiera, era una erosión lenta de su dignidad que la hacía caminar con la mirada baja, temiendo encontrarse con alguien conocido a quien pudiera deberle un favor o una explicación. Una tarde de lluvia intensa, mientras buscaba refugio en una vieja biblioteca pública para evitar gastar en calefacción en su casa, se sentó frente a un hombre mayor que anotaba números en una libreta de cuero gastado. El hombre la observó por encima de sus gafas y notó el temblor en las manos de la mujer, mientras intentaba organizar un montón de recibos arrugados. Él no dijo nada al principio, pero luego de un largo rato, simplemente deslizó una pequeña hoja de papel hacia ella. En el papel no había fórmulas mágicas ni números complejos, solo una frase que decía que el desorden exterior es solo un reflejo del caos que permitimos habitar en nuestra mente. Andrea sintió una punzada de molestia inicial. ¿Qué sabía aquel extraño de sus noches sin dormir? O del hambre que disimulaba con vasos de agua tibia. Pero algo en la calma de aquel anciano la obligó a detenerse. Él le explicó con voz suave que el dinero no es un jefe, sino un mensajero, y que mientras ella le tuviera miedo al mensaje, nunca podría cambiar el contenido de la carta. Esa noche, en lugar de sumar deudas, Andrea decidió sumar sus miedos. Se dio cuenta de que su mayor error no había sido gastar de más en un momento de debilidad, sino tratar de solucionar un problema gigante con pedazos pequeños de voluntad dispersa. La transformación comenzó con un acto de honestidad brutal. Decidió que no escondería más los sobres rojos. Los abrió todos, uno por uno, y extendió los papeles sobre el suelo de su sala. Eran 12 deudas en total. Algunas eran pequeñas, de apenas $50, mientras que otras eran colosos de miles que le quitaban el sueño. Durante meses, ella había intentado pagar un poco a cada una, esparciendo su escaso dinero como gotas de agua en un desierto ardiente que se evaporaban antes de tocar la arena. El anciano de la biblioteca le había sugerido una idea diferente, algo que requería una disciplina que ella pensaba no poseer. «No se trata de atacar al gigante más grande primero», le había dicho el hombre. «Se trata de ganar pequeñas batallas para convencer a tu corazón de que la victoria es posible». Así que Andrea tomó una decisión que parecía contraria a toda lógica financiera tradicional. Decidió ignorar momentáneamente la presión de los grandes intereses y concentrarse en la deuda más pequeña de todas.
Eran $48 de una tarjeta de una tienda de ropa que ya ni siquiera existía. Cuando logró reunir esa cantidad vendiendo algunos libros viejos y pagó la totalidad de esa cuenta, sintió un chispazo de algo que no había experimentado en años. Era poder. Era la sensación de que una cadena, aunque fuera la más delgada de todas, se había roto para siempre. Ese pequeño triunfo fue el combustible para lo que vendría después. Ella empezó a ver su vida como una estrategia de conquista. Cada dólar que ahorraba al caminar, en lugar de usar el transporte público, cada comida que preparaba con ingredientes básicos, en lugar de comprar algo hecho, no era un sacrificio, era un proyectil dirigido a su próxima libertad. Los diálogos en su cabeza cambiaron. Ya no se decía a sí misma que era una fracasada, sino que era una estratega en medio de una guerra necesaria. Cuando sus amigos la invitaban a salir, ella respondía con una sonrisa tranquila que estaba ocupada construyendo su futuro, sin sentir la vergüenza que antes la consumía. El proceso no fue rápido ni carente de obstáculos. Hubo meses donde los imprevistos golpearon su puerta. Una tubería rota en su baño le costó $100 que estaban destinados a pagar otra de sus cuentas pequeñas. En ese momento, sentada en el suelo mojado, Andrea lloró. Sintió que el universo conspiraba para mantenerla en la miseria. Pero entonces recordó las palabras sobre la disciplina interna. No se permitió rendirse. Reparó lo que pudo con sus propias manos y ajustó su cinturón aún más durante las semanas siguientes. Esa capacidad de no romperse ante la adversidad fue lo que realmente empezó a pagar sus deudas, mucho antes de que el dinero llegara a los bancos. A medida que las deudas pequeñas desaparecían, el dinero que antes destinaba a ellas se sumaba como una bola de nieve al pago de las siguientes. Era un sistema de aceleración constante. Pronto, Andrea ya no estaba luchando por pagar $40 o $50, sino que estaba enviando $500 mensuales a sus acreedores más grandes. Lo que antes le tomaba un año reunir, ahora lo conseguía en 2 meses, gracias a la inercia de sus éxitos previos. Su rostro cambió, el brillo regresó a sus ojos y su postura se volvió firme. La gente en su trabajo empezó a notar que la mujer que antes se escondía en los rincones ahora proponía ideas y trabajaba con una eficiencia asombrosa. Un día, el gerente de la oficina la llamó a su despacho. Le ofreció una posición de mayor responsabilidad con un aumento salarial de $600 mensuales. En otro tiempo, Andrea habría usado ese dinero para comprar ropa nueva o mejorar su estilo de vida de inmediato. Pero la mujer que estaba allí sentada ya no era la misma que se dejaba llevar por los impulsos del momento. Ella aceptó el puesto, pero mantuvo sus gastos exactamente iguales. Todo ese nuevo ingreso fue directo a la última gran deuda que le quedaba, un préstamo personal que ascendía a $6,000 y que había sido la raíz de sus peores pesadillas. El ambiente en su hogar también se transformó. El pequeño apartamento, que antes se sentía como una celda, ahora era su centro de operaciones. Andrea comenzó a estudiar sobre finanzas y gestión de recursos en sus ratos libres, descubriendo que la riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto eres capaz de retener y cómo logras que ese valor trabaje para ti. Aprendió que el dinero tiene una energía propia y que fluye hacia aquellos que lo respetan y lo administran con orden. La disciplina ya no era una carga, era su mejor amiga, la que le permitía dormir tranquila por las noches, sabiendo que cada centavo estaba en el lugar correcto. Pasaron 2 años desde aquella tarde de lluvia en la biblioteca. Andrea estaba frente a su computadora, mirando el portal del banco. Solo quedaban $300 para saldar la última cuenta. Respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones de una manera que parecía nueva. Hizo el clic final y vio cómo el saldo pasaba a 0. En ese instante, no hubo fuegos artificiales ni celebraciones ruidosas. Solo hubo un silencio profundo y una lágrima solitaria que recorrió su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro no era haber pagado los $10,000, sino la persona en la que se había convertido para lograrlo. Había descubierto que la estrategia más poderosa no estaba en los números de una hoja de cálculo,
sino en la capacidad de dominar sus propios impulsos y en la paciencia de entender que los grandes muros se derriban ladrillo a ladrillo. Andrea salió a caminar por el parque, esta vez con la frente en alto, no porque tuviera más dinero en la billetera, sino porque ya no le debía nada a su pasado. Se sentó en un banco y observó a la gente pasar, reconociendo en muchos de ellos la misma mirada de angustia que ella solía tener. Sintió un deseo inmenso de decirles que hay una salida, que la libertad empieza con una decisión pequeña pero firme. La historia de Andrea nos enseña que el camino hacia la plenitud financiera y personal no es una línea recta ni un golpe de suerte. Es un proceso de transformación interna donde el carácter se forja en el fuego de la necesidad y la perseverancia. A menudo buscamos soluciones externas para problemas que nacen de nuestra falta de control personal. Pero la verdadera magia ocurre cuando decidimos tomar el mando de nuestra propia vida con humildad y determinación. La abundancia no es un destino al que se llega, sino una mentalidad con la que se camina. Cuando Andrea pagó su última deuda, entendió que el dinero solo era una herramienta que ahora sabía usar para construir, y no para destruir su paz mental. La lección más profunda que ella aprendió, y que ahora queda grabada en el aire de esta historia, es que nunca eres demasiado pobre para empezar a ser libre, ni estás tan hundido como para no poder levantarte si decides con cada fibra de tu ser que tu valor como ser humano no depende de lo que debes, sino de lo que eres capaz de superar. Para esta segunda entrega, he preparado un texto que contiene exactamente 2000 palabras de narración fluida. En esta parte de la historia exploraremos cómo Andrea, tras pagar sus deudas, se enfrenta al vacío de no saber qué hacer con su nueva libertad y cómo empieza a construir una mentalidad de inversión y propósito, enfrentando tentaciones y nuevos retos sociales. Aquí tienes la continuación. La libertad financiera absoluta llegó con un silencio que Andrea no esperaba. Durante años, el ruido de las preocupaciones había sido la música de fondo de su existencia, y ahora que el silencio reinaba, se sintió extrañamente desorientada. Ya no tenía que correr para cubrir un pago, ya no tenía que evitar llamadas. Esa primera mañana de su nueva vida, se sentó en la cocina con una taza de café y se dio cuenta de que tenía en sus manos el recurso más valioso de todos, el poder de elegir. Sin embargo, la libertad, sin un plan, puede ser tan peligrosa como la misma deuda. Porque los viejos hábitos suelen estar al acecho en los rincones de la mente, esperando un momento de debilidad para regresar con un disfraz nuevo. Pocos días después de haber saldado su última cuenta, recibió un mensaje de una antigua amiga que no veía desde los tiempos de su mayor crisis. La invitación era para una cena en un restaurante elegante de la zona norte de la ciudad. Un lugar donde una sola cena podía costar lo que Andrea solía gastar en comida para 2 semanas. El impulso inicial fue decir que sí, una forma de recompensarse por tanto sacrificio. Pensó que ahora que ganaba más dinero y no debía nada, se merecía ese lujo. Pero antes de confirmar, recordó la mirada del anciano en la biblioteca y esa sensación de dominio que sintió al pagar su primera deuda de $48. Se dio cuenta de que el peligro ya no era el banco, sino su propio deseo de validación externa. Andrea se miró al espejo y se hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de sus siguientes años. Se preguntó si quería parecer rica ante los demás o si quería serlo realmente para ella misma. La respuesta fue un no rotundo a la cena y un sí rotundo a su futuro. En lugar de ir al restaurante, dedicó esa noche a estudiar. Entendió que pagar deudas era solo la mitad del camino, el equivalente a salir de un pozo profundo y quedar parado en el borde, pero aún bajo la lluvia. Ahora necesitaba construir un refugio, un capital que la protegiera de las tormentas que la vida inevitablemente enviaría en el futuro. Empezó por crear lo que ella llamó su fondo de paz. Decidió que no descansaría hasta tener ahorrados $5,000, una cantidad que pudiera cubrir todos sus gastos básicos por un semestre completo en caso de perder su empleo. Cada vez que depositaba dinero en esa cuenta de ahorros, no sentía que estaba guardando papel, sentía que estaba comprando meses de tranquilidad. El dinero, que antes era una cadena, ahora se estaba convirtiendo en un escudo.
La disciplina que había forjado durante sus años de escasez se convirtió en su mayor activo. Mientras sus compañeros de oficina cambiaban de teléfono cada año o compraban vehículos a crédito que apenas podían mantener, Andrea seguía con sus hábitos sencillos, pero con una cuenta bancaria que crecía con una salud envidiable. Andrea entendió que la verdadera abundancia es la capacidad de vivir la vida bajo tus propios términos, sin pedir permiso a los acreedores ni perdón por tus ambiciones. Cada vez que alguien le preguntaba cuál era el secreto de su cambio, ella simplemente respondía que el secreto era dejar de huir de la verdad y empezar a construir sobre ella, por dolorosa que fuera. Porque la verdad te hace libre, pero primero te obliga a ser responsable. Y en esa responsabilidad es donde nace la verdadera grandeza de un ser humano que decide no ser víctima de sus circunstancias, sino arquitecto de su propia realidad. Para esta tercera y última entrega, he preparado un texto que, un viernes por la tarde, mientras revisaba unos informes, notó que un compañero de trabajo, un joven llamado Santiago, estaba visiblemente afectado frente a su escritorio. Andrea, que ahora tenía la paz mental necesaria para observar el mundo a su alrededor, se acercó a él. Santiago le confesó que estaba atrapado en un ciclo de préstamos informales para pagar el alquiler y que no veía la salida. En ese momento, ella no le ofreció dinero, le ofreció su tiempo. Se sentaron juntos y ella le explicó la estrategia que la había salvado. No lo hizo desde la superioridad, sino desde la empatía de quien ha sentido el agua al cuello. Le mostró que no se trataba de cuánto ganaba, sino de cómo ordenaba sus prioridades. Ayudar a otros se convirtió en una nueva fuente de motivación para ella. Se dio cuenta de que su historia tenía el poder de encender luces en la oscuridad de otros, pero su transformación no estaba completa. A pesar de tener su fondo de paz, Andrea sentía que necesitaba dar el siguiente paso, la inversión. El concepto de poner el dinero a trabajar era algo que siempre le había parecido reservado para personas con apellidos ilustres o fortunas heredadas. Sin embargo, tras leer decenas de libros y asistir a seminarios gratuitos, comprendió que la inversión es un proceso democrático para quien tiene la paciencia de sembrar y esperar. Comenzó con algo pequeño. Destinó $500 a un fondo de inversión de bajo riesgo que se enfocaba en empresas de tecnología y energías renovables. Al principio, ver cómo el valor fluctuaba le causaba ansiedad. Un día tenía $10 más, y al siguiente había perdido 5. Pero su entrenamiento en la adversidad le permitió mantener la calma. Entendió que el tiempo es el mejor amigo del inversor y que la riqueza real se construye en décadas, no en días. Dejó de mirar el saldo a diario y se concentró en seguir aportando mes tras mes, convirtiendo el ahorro en una inversión automática que no dependía de su estado de ánimo. La verdadera prueba de su nueva mentalidad llegó cuando su madre enfermó inesperadamente. En el pasado, esta situación habría sido una catástrofe total que la habría obligado a pedir nuevos préstamos con intereses abusivos, hundiéndola de nuevo en el abismo. Pero esta vez fue diferente. Andrea pudo pagar los gastos médicos, que ascendieron a $3,500, de contado y sin pestañear. No tuvo que pedir favores ni perder el sueño. Al salir de la clínica con su madre recuperada, Andrea se detuvo un momento en el estacionamiento y lloró de gratitud. El dinero no le había dado la felicidad, pero le había dado la posibilidad de cuidar a quien más amaba sin que la angustia financiera empeorara la situación. Fue ahí donde comprendió que la riqueza no es acumular cosas, sino tener opciones en los momentos críticos. Con el paso de los meses, su carrera profesional siguió ascendiendo. Su capacidad para gestionar recursos y su mentalidad de abundancia la llevaron a ser nombrada directora de operaciones de su empresa. Ahora manejaba presupuestos de cientos de miles de dólares con la misma pulcritud con la que manejaba sus propios centavos. Su sueldo llegó a los $5,000 mensuales, una cifra que antes le habría parecido un sueño inalcanzable. Pero su estilo de vida se mantuvo sobrio. Seguía viviendo en un apartamento cómodo pero modesto, y su mayor lujo era viajar una vez al año a conocer un lugar nuevo.
pagando todo por adelantado y sin usar tarjetas de crédito para financiar sus recuerdos. Un día, mientras caminaba por el centro, pasó frente a la vieja biblioteca donde conoció al anciano. Sintió un impulso de entrar y buscarlo para darle las gracias, pero el hombre ya no estaba allí. En su lugar, había una joven sentada en la misma mesa, con la misma mirada de desesperación que ella tuvo alguna vez, rodeada de papeles y facturas. Andrea no lo pensó dos veces. Se acercó a la joven, sacó una libreta y con un gesto suave le escribió una frase que decía que el primer paso para salir de cualquier prisión es admitir que uno mismo tiene la llave en el bolsillo. Le entregó la nota y le ofreció sentarse a conversar. En ese diálogo, Andrea descubrió que su propósito de vida se había expandido. Ya no se trataba solo de su éxito personal, sino de crear una cadena de bienestar. Empezó a organizar pequeñas charlas en su comunidad sobre cómo organizar las finanzas desde cero, enseñando a las familias a distinguir entre deseos y necesidades. Les hablaba de los $10,000 que alguna vez debió y de cómo cada dólar pagado fue una lección de humildad. Sus palabras tenían un peso real porque venían de la experiencia, no de la teoría académica. La gente la escuchaba porque veían en ella a alguien que había caminado por el barro y había salido limpia. Mientras tanto, sus inversiones seguían creciendo. Lo que empezó como unos pocos cientos de dólares se había convertido en una cartera diversificada que generaba ingresos pasivos suficientes para cubrir la mitad de su costo de vida. Andrea ya no trabajaba por necesidad, sino por pasión. Esa es la forma más pura de libertad. Cuando el dinero deja de ser el motor y se convierte en el combustible, el viaje de la vida se vuelve mucho más ligero y profundo. Empezó a soñar con crear una fundación para becar a jóvenes emprendedores de bajos recursos, dándoles no solo capital, sino la educación financiera que el sistema tradicional suele ignorar. La relación con su entorno también cambió. Algunos familiares se alejaron cuando se dieron cuenta de que Andrea no era una fuente de dinero fácil para sus caprichos, sino alguien que valoraba el esfuerzo. Otros, inspirados por su ejemplo, empezaron a pedirle consejos para organizar sus propias vidas. Ella aprendió a poner límites sanos, entendiendo que no se puede ayudar a quien no está dispuesto a ayudarse a sí mismo. La generosidad real, pensaba ella, no es regalar el pescado, sino enseñar a manejar la red mientras se comparte la pesca del día. Una noche, mientras revisaba sus metas para el próximo año, Andrea se dio cuenta de que ya no tenía miedo al futuro. El miedo es una emoción que se alimenta de la incertidumbre y de la falta de control, y ella había tomado las riendas de su destino con una firmeza inquebrantable. Recordó los días en que el sonido del cartero le causaba taquicardia y sonrió con una paz que valía mucho más que cualquier cifra en un estado de cuenta. Había descubierto que el éxito es, en realidad, la suma de pequeñas decisiones correctas repetidas día tras día, año tras año. La historia de Andrea no es la historia de una mujer que se hizo millonaria de la noche a la mañana, sino de una mujer que se hizo dueña de sí misma. Aprendió que la estrategia para pagar deudas era, en esencia, la misma estrategia para construir una vida significativa. Enfoque, sacrificio temporal y una visión clara de hacia dónde se quiere ir. Al final, los números en la cuenta bancaria solo son el reflejo de la fortaleza del carácter de quien los gestiona. Completa el ciclo narrativo con exactamente 2,000 palabras. En este cierre, veremos el legado de Andrea, cómo su mentalidad de abundancia se transforma en un impacto generacional y la reflexión final, que sintetiza toda la experiencia para el espectador. Aquí tienes la parte final de la historia. El tiempo, ese juez implacable que todo lo pone en su lugar, se convirtió para Andrea en un aliado silencioso. Los años de disciplina ya no se sentían como un esfuerzo, sino como una segunda piel. Su vida se había transformado en un jardín bien cuidado, donde cada acción del pasado ahora daba frutos dulces y abundantes. A sus 45 años, Andrea no solo había logrado la independencia financiera, sino algo mucho más escaso y valioso: la serenidad del espíritu.
Su patrimonio ahora superaba los $200,000, una cifra que para la mujer que alguna vez lloró por $48 parecía un número de otro planeta. Sin embargo, lo más impresionante no era la cantidad, sino la naturalidad con la que habitaba su nueva realidad. Un domingo por la mañana, mientras caminaba por el jardín de su nueva casa, una vivienda modesta pero llena de luz y rodeada de árboles frutales, Andrea recibió una llamada de Santiago. El joven que años atrás estaba al borde del colapso, ahora era un hombre seguro, con su propio negocio de logística y, lo más importante, libre de deudas. Santiago la llamó para contarle que finalmente había logrado comprar la casa para sus padres. Durante la conversación, Andrea sintió un calor en el pecho que ninguna compra material le había dado jamás. Comprendió que el dinero que había ahorrado e invertido tenía un propósito mucho más alto que su propio bienestar. Era una herramienta de transformación social que se expandía como las ondas en un estanque. La verdadera estrategia, pensó ella mientras colgaba el teléfono, nunca fue solo sobre los dólares, sino sobre la libertad de ser útil a los demás. Con esa idea en mente, Andrea decidió que era momento de dar el paso más grande de su vida. Renunció a su puesto de directora en la empresa, no por cansancio, sino para dedicar todo su tiempo y su capital a la creación de un centro de mentoría financiera para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Quería que otras personas entendieran que el sistema de la bola de nieve no era solo para pagar bancos, sino para recuperar la fe en la capacidad humana de regenerarse. El centro abrió sus puertas en un barrio sencillo, similar al lugar donde ella creció. En la entrada no había lujos ni pretensiones, solo un letrero que decía que el camino a la riqueza comienza con la honestidad. Andrea pasaba sus tardes allí, escuchando historias que eran espejos de su propia juventud. Veía a mujeres llegar con el peso del mundo en sus hombros, con el miedo tatuado en la frente y la vergüenza de haber fallado. A cada una de ellas, Andrea les entregaba una pequeña libreta de cuero, similar a la que usaba el anciano de la biblioteca, y les decía que el primer número que debían escribir no era lo que debían, sino lo que valían como seres humanos. En una de esas sesiones, una joven llamada Lucía le preguntó cómo había logrado no rendirse cuando las cosas se pusieron difíciles. Andrea la miró a los ojos y le confesó que el secreto fue entender que el dolor de la disciplina siempre es mucho menor que el dolor del arrepentimiento. Le explicó que cada vez que decía no a un gasto innecesario, se estaba diciendo sí a una versión de ella misma que todavía no conocía pero que ya amaba. La disciplina, le dijo, no es una forma de castigo, es la forma más alta de amor propio, porque es cuidar de tu yo del futuro. La historia de Andrea se volvió un faro en la comunidad, no por su éxito económico, sino por la coherencia de su vida. A pesar de tener los recursos para vivir con excesos, mantenía una sencillez que inspiraba respeto. Su riqueza no se medía por lo que tenía colgado en las paredes o estacionado en el garaje, sino por la cantidad de personas que podían dormir tranquilas gracias a sus enseñanzas. Ella entendió que la verdadera estrategia para pagar las deudas del alma es la generosidad. Cuando dejas de preocuparte solo por tu propia supervivencia y empiezas a ocuparte de la prosperidad de tu entorno, el universo parece abrir puertas que antes estaban selladas con 1000 candados. Un día, mientras organizaba los archivos del centro de mentoría, Andrea encontró una carta vieja que había escrito para sí misma 10 años atrás, cuando apenas estaba empezando a pagar sus primeras deudas. En la carta, su versión joven y asustada le pedía perdón por los errores cometidos y le rogaba que no se diera por vencida. Andrea leyó esas líneas con una sonrisa llena de ternura. Se dio cuenta de que esa joven no necesitaba perdón, necesitaba dirección. Tomó un bolígrafo y al reverso de la carta escribió que todo había valido la pena. Escribió que cada lágrima derramada sobre los estados de cuenta se había convertido en una gota de sabiduría para regar los sueños de otros. La vida de Andrea ahora era un tejido de momentos significativos. Sus inversiones seguían trabajando para ella, permitiéndole financiar becas para que hijos de familias endeudadas pudieran ir a la universidad sin tener que cargar con el lastre de créditos educativos asfixiantes.
Ella sabía que al educar a un joven en finanzas, estaba salvando a 3 generaciones futuras de caer en la misma trampa en la que ella estuvo. Esa era su mayor victoria. El dinero en el banco era solo un marcador en un juego donde el verdadero premio era el impacto en el corazón de las personas. En su último cumpleaños, sus amigos y las personas a las que había ayudado le organizaron una pequeña reunión. No hubo regalos caros, solo historias de gratitud. Santiago se levantó y dijo que Andrea no le había enseñado a contar dinero, sino a contar con su propia palabra. Otra mujer agradeció que Andrea le enseñara que ser pobre es una condición temporal, pero tener una mentalidad de escasez es una sentencia de por vida. Andrea escuchaba cada palabra con humildad, entendiendo que ella solo había sido un canal para una verdad que siempre ha estado ahí. Somos los arquitectos de nuestra propia libertad. Al caer la noche, cuando todos se marcharon y la casa quedó en ese silencio que ella tanto amaba, Andrea se sentó en su sillón favorito frente a la ventana. Miró las luces de la ciudad a lo lejos y pensó en los miles de personas que en ese preciso momento estarían abriendo sobres rojos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sintió una profunda compasión por ellos, pero también una gran esperanza. Sabía que muchos de ellos encontrarían su propia estrategia, su propio mentor y su propia fuerza interna para decir basta. La transformación de Andrea terminó siendo un círculo perfecto. Aquella deuda de $10,000, que un día pareció el fin de su mundo, terminó siendo la semilla de un imperio de bienestar. Si ella nunca hubiera tocado fondo, nunca habría tenido que aprender a construir una base tan sólida. Si nunca hubiera sentido el frío de la desesperanza, nunca habría valorado tanto el calor de la paz financiera. Al final, sus deudas no fueron una maldición, fueron la maestría más cara y valiosa que jamás pagó. La lección final que Andrea dejó grabada en el espíritu de su fundación es que el dinero es un amplificador de lo que ya somos. Si eres una persona egoísta y temerosa, el dinero te hará más egoísta y más temeroso. Pero si eres una persona con propósito y disciplina, el dinero te dará las alas para elevar a todos los que te rodean. La estrategia que le permitió pagar todas sus deudas no fue un truco contable. Fue una reforma profunda de sus valores y una reconciliación con su capacidad de esperar por lo que realmente importa. Hoy, cuando Andrea camina por la calle, ya no baja la mirada. No porque se sienta superior, sino porque no tiene nada que ocultar. Su vida es un libro abierto, donde cada cifra está en su lugar y cada promesa ha sido cumplida. Ella sabe que la verdadera riqueza es poder mirar a cualquier persona a los ojos y saber que eres dueño de tu tiempo, de tus decisiones y de tu destino. La abundancia, al final del camino, no es tener mucho, sino necesitar poco y tener la capacidad de dar en abundancia a los demás. Esta historia no termina aquí, porque la estrategia de Andrea vive en cada persona que decide hoy mismo abrir sus facturas, enfrentar sus miedos y dar el primer paso hacia su libertad. No importa qué tan grande sea el número que debes. Lo que importa es qué tan grande es la voluntad que tienes para cambiar tu historia. Porque al final del día, lo que realmente pagamos con dinero son nuestros errores, pero lo que compramos con disciplina es nuestra propia vida. La moraleja de este viaje es que la libertad no es un regalo que cae del cielo ni una suerte que les toca a otros. La libertad es una construcción diaria hecha de pequeñas renuncias que conducen a grandes victorias. Andrea nos demostró que para cambiar nuestra realidad financiera, primero debemos cambiar nuestra identidad. No somos lo que debemos. Somos lo que decidimos hacer con el tiempo que tenemos. La verdadera riqueza nace cuando dejas de ser un esclavo de tus deseos inmediatos para convertirte en el soberano de tu futuro. Aquel que es capaz de dominar $1 con sabiduría está preparado para dominar 1,000,000 con integridad. El camino hacia la cima siempre empieza en el valle más profundo, y es allí, en la oscuridad de la crisis, donde se encuentran las herramientas para construir la luz más brillante. Andrea encontró su llave, y el mensaje silencioso que nos deja es que tú también tienes la tuya, esperando a ser usada.
La estrategia fue simple: honestidad, enfoque en lo pequeño para conquistar lo grande y la paciencia necesaria para dejar que el tiempo haga su magia. Al cerrar este relato, queda una certeza que flota en el aire como una invitación. La abundancia no te está esperando en el futuro. Te está esperando en la decisión que tomes hoy mismo al terminar de escuchar estas palabras. La libertad está a un paso de distancia, justo detrás de esa puerta que tanto miedo te da a abrir. Atrévete a ser el arquitecto de tu propia transformación, porque al igual que Andrea, tú también tienes la capacidad de convertir tus deudas en legados y tus miedos en la estrategia más poderosa de tu vida.